Buenos días para todos, bienvenidos a nuestro webinar del mes de abril. ¿Qué nos dicen los datos acerca del hacking continuo, reporte de ataques 2021? Hoy nos acompaña Julián Arango, Behavioral Scientist, quien estará liderando el evento de hoy. Antes de comenzar, les voy a dar algunas recomendaciones. La primera es que pueden hacer sus preguntas a lo largo del webinar a través de la sección de chat y las responderemos al final. Y también agradecemos que llenen una corta encuesta al final del evento para que podamos mejorar para próximos eventos. Mi nombre es María Tamayo, soy la CMO de Fluid Attacks. Les dejo mis datos, mi correo electrónico y mi perfil de LinkedIn por si quieren entrar en contacto en el futuro. Ahora sí le doy la bienvenida a Julián. Julián, bienvenido. María, muchísimas gracias y un saludo para todos los que están conectados en nuestro webinar. Vamos a hablar entonces de lo que encontramos en los datos en un periodo de evaluación de nuestras operaciones. El contenido de este webinar está dividido en 4 partes. La primera, vamos a hablar de cifras y cambios, cifras generales. 2, vulnerabilidades y severidad. Tercero, remediación, y vamos a finalizar con lo que nosotros llamamos incumplimiento de nuestro criterio de seguridad. Pero antes de iniciar, nos gustaría poner a toda la audiencia, digamos, en contexto de lo que vamos a hablar a continuación. Lo primero es hablar básicamente de hacking continuo. Para quienes no estén familiarizados con este concepto, muy rápidamente quiero contarles de qué se trata el hacking continuo. Nuestros servicios se entregan a diferentes organizaciones y digamos que aquí están como los 2 equipos que hacen parte, digamos, de este trabajo. Del lado de nuestros clientes, desarrolladores y equipos de operaciones y, lógicamente, Fluid Attacks. Lo que típicamente hacemos es que nos conectamos al repositorio Git de nuestros clientes, en donde todo este equipo de desarrolladores y equipo de operaciones hacen sus commits, hacen sus despliegues, etcétera, sus cambios. Y nosotros lo que hacemos primero es hacer unas pruebas, digamos en una primera corrida, en un primer ciclo, en donde reportamos luego en nuestra app todos aquellos hallazgos para comunicarlos posteriormente a ese mismo equipo y que tome los correctivos necesarios. ¿Ok? Aquí entra otro equipo, que es el equipo gerencial por parte de las organizaciones con quienes trabajamos, que son los encargados de tomar decisiones al respecto de los riesgos encontrados en esas vulnerabilidades reportadas. ¿Sí? Ellos controlan básicamente el proceso. Pero no solamente nos quedamos ahí, sino que también le damos la posibilidad a los clientes de que desplieguen un ambiente full stack, un ambiente paralelo en donde estén desplegados los sistemas y las aplicaciones para aplicar y para hacer otro tipo, digamos, de pruebas que también detectan vulnerabilidades y se vuelve, digamos, a hacer este tipo de ciclos. ¿Ok? Entonces, de forma continua, las organizaciones en su desarrollo realizan a través de nosotros este tipo, digamos, de proceso, hacking continuo, con el objetivo de que no quede ninguna vulnerabilidad abierta. Ya es donde viene el último paso, y es, habiendo conocido las vulnerabilidades en los sistemas de nuestros clientes, tenemos la capacidad de robotizar de nuevo estos ataques y hacer pruebas muy rápidamente para una de dos: si todo está cerrado, si todas las vulnerabilidades están reparadas, entonces permitir paso a producción, pero si no están todas las vulnerabilidades reparadas, cerradas, entonces volver a realizar, digamos, este proceso a través de romper el build, que más adelante vamos a hablar un poco de eso. Esto es lo primero, esto es lo que ustedes deben tener en cuenta cuando hablamos de hacking continuo. Y lo segundo, que puede surgir como inquietud durante este webinar, es que la valoración de severidad que utilizamos en esta presentación es el estándar CVSS, que es del foro FIRST, y aquí ustedes tienen básicamente las valoraciones tanto cualitativas como cuantitativas de ese estándar. Muy bien, sin mayor preámbulo, entonces empecemos con la primera parte de este webinar. ¿Cuáles son las cifras generales de nuestro último año de operaciones y cuáles cambios
hay con respecto a la última vez que realizamos este ejercicio. Empecemos con dos datos. En este periodo de análisis logramos reportar casi 132.000 vulnerabilidades y dentro de los sistemas que tuvimos la posibilidad de probar se encontró un promedio de 154 vulnerabilidades por sistema. Aquí ya podemos empezar, digamos, a hablar un poco más de cifras generales. Lo que encontramos aquí es que con respecto a la última versión de este ejercicio, encontramos un 32% más de vulnerabilidades, ¿ok? Y el promedio de vulnerabilidades por sistema creció en un 25%. Lo otro es que el hacking continuo creció en un 121% en sistemas vulnerados. Con respecto, digamos, a el ejercicio pasado, este último año tuvimos muchísimos más sistemas bajo hacking continuo, que es de lo que estamos hablando hoy. Tenemos que tener en cuenta que también podríamos hacer hacking puntual, que es un caso particular del hacking continuo en donde solamente se hace una sola iteración y simplemente brinda, digamos, como una fotografía del momento del sistema particular. Sigamos adelante. Otros cambios es que en hacking continuo crecimos en reporte de vulnerabilidades en un 14% y creo que ya esta es la última cifra. En remediación, y esto es bien importante, sobre todo para nuestros clientes, el hacking continuo está asociado o estuvo asociado en este último año a un incremento del 25% en remediación de vulnerabilidades. ¿Okay? Entonces, esta es la primera parte. Ahora pasemos a la segunda, que tiene que ver con vulnerabilidades y severidad. Es decir, vamos a hacer un zoom a esos hallazgos que reportamos en el último año. Lo primero que debemos decir es que de todos los sistemas que probamos en este periodo, el 71% están bajo hacking continuo, solamente el 29% tuvieron hacking puntual, como lo acabamos de mencionar. Y esta cifra es, digamos, muy importante para nosotros. De esos sistemas bajo hacking continuo, ¿cuántos sistemas detectaron vulnerabilidades altas y críticas, que son donde más atención hay que poner? La cifra es un 46%. ¿Por qué es importante esta cifra? Sabemos del mercado que un par de otros fabricantes han reportado una cifra inferior al 46% y esos fabricantes están en el cuadrante mágico de Gartner en este tipo, digamos, de servicios y de herramientas. ¿Okay? Nosotros logramos un 46% de detección de vulnerabilidades altas y críticas. Sigamos adelante. Esta imagen que ustedes ven aquí es una distribución, un histograma que tiene, digamos, el eje horizontal truncado en la severidad según el CBSS de 7 en adelante. Ok, lo que indica esta gráfica es cuál es la distribución, cuál es básicamente el histograma de vulnerabilidades altas y críticas que fueron detectadas, digamos, por nuestros analistas, nuestros ethical hackers. Por eso en la gráfica en la parte superior dice manual detections. ¿Ok? Esta es digamos, la distribución. Lo importante aquí es compararla, digamos, con la misma distribución, pero cuando las detecciones son completamente automatizadas, que es esta gráfica que vemos aquí. Si uno compara ambas gráficas, se da cuenta de que la inteligencia humana, la participación, digamos, de ingenieros, de ethical hackers en este proceso de hacking continuo es esencial, ¿ok? Vamos a mirar más adelante unos datos asociados a esto y dentro de la filosofía de Fluid Attacks no podemos, digamos, relegar o delegar todo el hacking, digamos, a herramientas automatizadas porque sabemos que el conocimiento, la experiencia y unión, digamos, de diferentes vulnerabilidades da origen a que nuestros analistas puedan encontrar muchas más vulnerabilidades
que pasarían desapercibidas si solamente nos quedamos con las herramientas automatizadas. Sigamos adelante. Vamos a terminar esta parte de vulnerabilidades y severidad haciendo un zoom precisamente en los hallazgos. Lo que presentamos aquí en esta diapositiva es un top 10 de cuáles son las vulnerabilidades de forma global que encontramos en este ejercicio. Y aquí en particular utilizamos dos criterios. El primero es los sistemas, que es la columna 3 en la tabla, y la persistencia. En sistemas nos referimos al porcentaje de sistemas con una vulnerabilidad particular, y en persistencia hablamos básicamente del número total de casos de la vulnerabilidad en todos los sistemas. Y comparado con el año anterior, lo que vemos es que hay 3 vulnerabilidades que vuelven a estar en este top 10 y son, en primer lugar, uso de software con vulnerabilidades conocidas. 60% de los sistemas que probamos tienen o tenían esta vulnerabilidad y tienen una persistencia bastante alta. El segundo que volvió a aparecer está ubicado en la posición número 3, ausencia de validación de datos, bastante conocido en el mercado, 53% de los sistemas lo tienen. Y finalmente volvió a estar en el top 10, información confidencial no cifrada. Y por último, porque se pueden estar haciendo esta pregunta, es esto cómo podría estar relacionado con otro tipo, digamos, de rankings existentes. Vamos a hacer como un pequeño mapeo muy rápido de este listado que ven aquí, cómo se compara con el top 10 de OWASP. Y es lo que ustedes ven aquí a continuación. Esa primera vulnerabilidad de la que hablamos está relacionado con el riesgo A9 del 2007, que es uso de componentes con vulnerabilidades conocidas. El segundo que vemos con el A1 y el A7, inyección y cross-site scripting. El número 6 está asociado con configuración de seguridad incorrecta, que prácticamente tiene el mismo nombre desde el lado nuestro. Y finalmente, varias vulnerabilidades que están asociadas a exposición de datos sensibles. Ahora vamos a hacer un zoom en este mismo aspecto, pero solamente vamos a mirar aquellas vulnerabilidades de severidad alta o crítica. ¿Okay? Aquí vamos a utilizar otro criterio que es intensidad, número promedio de vulnerabilidades por sistema. Y aquí encontramos que severidad alto crítica nos presentan las siguientes 4 vulnerabilidades. Uso de software con vulnerabilidades conocidas, ya lo mencionamos. Ausencia o validación de datos también. Información sensible en código fuente. Y finalmente, credenciales administrativas almacenadas en memoria caché. Importante, reitero, severidad alta o crítica. Estos fueron los hallazgos. Y otro criterio que utilizamos es prevalencia, similar al que veíamos en el top 10, es este, y vuelve y juega cuáles fueron esas vulnerabilidades que aparecieron más prevalentes de severidad alta o crítica en este ejercicio. La primera, inyección SQL, bastante común, bastante popular. Fuga de información de negocio, configuración insegura de servicios, denegación de servicio simétrico y asimétrico, información confidencial no cifrada y finalmente ausencia o evasión de autenticación. Muy bien, terminamos esta parte de vulnerabilidades y severidad y ahora pasemos a algo que es supremamente importante desde el lado de nuestros clientes, y es la remediación, ¿sí? Y como hemos dicho en webinars anteriores y en muchos espacios donde hemos tenido la oportunidad de hablar con nuestros clientes y hablar con la comunidad de ciberseguridad en Latinoamérica, en el mundo, es lo más importante para una organización es que su tasa de remediación sea alta, porque si la remediación finalmente no se hace luego de haber detectado las debilidades, los huecos de seguridad, etcétera, básicamente no estamos haciendo nada. Entonces, esto es particularmente importante. Empecemos por acá, y es la cifra básicamente de vulnerabilidades según severidad que quedan sin remediación al momento de corte de este ejercicio. Estamos hablando de un punto particular en el tiempo. Lo que aquí observamos es que en vulnerabilidades de severidad baja hay una proporción importante de vulnerabilidades que quedan, digamos, sin remediar. Sin embargo, no es tan crítico precisamente porque la severidad no es tan alta.
Si pasamos a la media, digamos que baja esa proporción, es esperado que baje esa proporción precisamente porque hay más severidad, pero donde hay, digamos, donde debemos llevar nuestra atención es a las vulnerabilidades altas y críticas. ¿Okay? Aquí nosotros observamos que deberíamos haber visto, digamos, menor proporción en este par de severidades, pero no vemos una menor proporción, sino que por el contrario vemos que todavía quedan una proporción de vulnerabilidades abiertas. Y aquí digamos que un mensaje que debemos dar y una de las conclusiones de este ejercicio es que las compañías, las organizaciones deben prestar mucha más atención a remediar mucho más rápidamente las vulnerabilidades altas y las vulnerabilidades críticas. Sigamos adelante. De las vulnerabilidades que efectivamente fueron remediadas, es decir, el subconjunto de las detecciones, pero aquellas que tuvieron, digamos, remediación, nos dimos a la tarea de medir cuánto tiempo las organizaciones tomaban en cerrarlas y a ubicarlas o a detallarlas por severidad. Y lo que encontramos aquí son cosas interesantes por un lado y también de pronto preocupantes por otro. La primera, que esto es tranquilizante, es que las compañías no esperan para cerrar una vulnerabilidad crítica. Todas aquellas cerradas en una mediana de tiempo toman 0 días para ser cerradas y eso está muy bien. Sin embargo, vemos que, por ejemplo, en las de severidad alta y media, digamos que sí hay más retrasos para llegar, digamos, a unos umbrales de cierre. Y aquí vemos, por ejemplo, en la línea de las vulnerabilidades altas, que 13 días logran cerrar 20% de este tipo de vulnerabilidades. Con esta severidad, 25 llega al 40% y se toma 90 días, 3 meses para llegar solamente al 60% del cierre de las vulnerabilidades. Aquí, de nuevo, como veníamos diciendo, hay que poner un poco más de atención y las organizaciones podrían hacer un poco más para dinamizar, digamos, esta práctica. Y vemos ahí los datos en también la severidad de vulnerabilidades media y baja, ¿sí? En las bajas en particular no se llegó ni siquiera al 60%, precisamente porque hay una porción de vulnerabilidades que no se remedia, que como vimos es de 43%. ¿Okay? Sigamos adelante. Este dato es bien interesante y lo acabamos de mirar en la gráfica y es el promedio, ojo, promedio de días que toma una organización para cerrar, remediar una vulnerabilidad de severidad crítica es 11, pero como lo mencionamos antes, si calculamos la mediana, ese valor es 0. Y la mediana nos indica más o menos que por lo menos el 50% de las vulnerabilidades cerradas de severidad crítica toman 0 días, es decir, son solucionadas inmediatamente luego de la detección. Muy bien, y cerremos esta parte con un comportamiento de cierre, pero sumando otro detalle que es romper el build. Para hacer, digamos, sencilla la explicación de romper el build, podemos imaginarnos romper el build como un semáforo que permite el paso o que impide el paso de las remediaciones o los ajustes que hace este equipo, digamos, de desarrollo y operaciones en las compañías. Entonces, cuando se rompe el build, estamos hablando de que no se permite la compilación de ese sistema que está bajo prueba. ¿Ok? ¿Esto qué implica? Implica básicamente la obligatoriedad de la remediación para poder pasar a compilación, pero es un control completamente lógico porque lo que hace es administrar mejor el riesgo y poniéndolo en palabras más prácticas es impedir que un sistema salga a producción con alguna vulnerabilidad abierta. Entonces vamos a ver a continuación los tiempos de remediación rompiendo el build y no rompiendo el build. Entonces miremos aquí las cifras. El tiempo para remediar promedio, teniendo en cuenta todas las vulnerabilidades que nosotros reportamos en este último año, es de 64 días. ¿Ok?
¿Okay? Aquí no estamos hablando de una severidad particular, sino que estamos hablando de todas las vulnerabilidades que fueron cerradas por las organizaciones. 64, rompiendo el build, es decir, aplicando este control estricto a las salidas a producción. ¿Qué pasa con las organizaciones? ¿Qué pasa con aquellos sistemas que no aplican romper el build? Ese tiempo crece demasiado. No son 64 días en promedio, sino 116 días. ¿Okay? Es bastante tiempo más. Y eso en proporciones que 67% más de tiempo toman aquellos sistemas o aquellas compañías en remediar cuando no se rompe el build. Luego aquí vemos una asociación clara entre este control y qué tan rápido podemos remediar unas vulnerabilidades. Muy bien, y finalmente les queremos compartir esta gráfica o esta conclusión de los temas de remediación, es cómo se comporta la remediación versus un cálculo o más bien un parámetro que está dentro del estándar CVSS de valoración de severidad. Y lo que vemos básicamente aquí en la gráfica es que hay una consistencia entre los porcentajes de cierre de vulnerabilidades cuando efectivamente la explotabilidad, y ese es el parámetro particular del que estamos hablando, del estándar CVSS, conforme crece más ese nivel de explotabilidad, vemos que hay más proporción de cierre, lo cual es consistente. Sin embargo, vemos que todavía hay espacio para que los porcentajes de cierre sean mucho mayores, que superen el 75.39%, que es el mayor número que vemos acá. Muy bien, y vamos a cerrar, digamos, este webinar con mencionar de todos esos reportes de vulnerabilidades, de todas esas remediaciones, finalmente, dónde hay incumplimientos, es decir, qué es lo que ocasiona que estas vulnerabilidades estén presentes en los sistemas. Entonces, en Fluid Attacks tenemos un criterio de seguridad y ustedes lo pueden pensar básicamente como un compendio de requisitos de seguridad agrupados en categorías que básicamente están asociadas a las vulnerabilidades. Las categorías de ese criterio de seguridad que más incumplieron, teniendo en cuenta todo tipo de técnicas y de pruebas, son las que ustedes están viendo en este momento en pantalla. Arquitectura, credenciales, criptografía, datos, bitácoras o logs y servicios. Y ahora miremos los 4 requisitos de seguridad que parece haber estado más prevalentes a lo largo, o más bien en todos los sistemas que hemos probado. Esos son restringir objetos de sistema que hace parte de la categoría de datos, deshabilitar funcionalidades inseguras que están en la parte de arquitectura y que de alguna manera lo mencionamos también en ese top 10, digamos, de vulnerabilidades encontradas. No revelar información técnica de sistemas también fue bastante frecuente. Y finalmente, verificar componentes de terceros que estén estables, probados y actualizados, que hace parte de servicios y que igualmente está relacionado con al menos una vulnerabilidad en ese top 10 de frecuencia. ¿Okay? Aquí, digamos, cerramos la parte de contenido y vamos a concluir, digamos, de una manera muy breve lo que hablamos al respecto del hacking continuo y nuestro ejercicio en el último año. La primera cosa digamos, a volver a mencionar es que los sistemas probados bajo hacking continuo crecieron un 121%. Y esto implica, o esto nos dice a nosotros, que las compañías, las organizaciones están, digámoslo así, montándose en este paradigma del hacking continuo precisamente porque es integral, porque cubre mejor, digamos, las necesidades de las organizaciones hoy en día y además se hace de una manera mucho más ágil. Lo segundo es que en este ejercicio logramos llegar a 132.000, casi 132.000 vulnerabilidades reportadas. Eso básicamente da cuenta de nuestra promesa de valor, es encontrar todas las vulnerabilidades de los sistemas que probamos. Tercero, lo mencionamos bastante, el tiempo para remediar una vulnerabilidad crítica fue de 0 días y esto en buena parte obedece a el hacking continuo, a esa metodología y básicamente las buenas prácticas que están asociadas al hacking continuo. Cuarto, romper el build está asociado en promedio
con una remediación de vulnerabilidades 1.8 veces más veloz, más rápido. Este 1.8 veces es básicamente, digamos, poner en otros términos ese 67% de más tiempo de aquellos sistemas que no utilizan romper build debería ser una buena práctica implementada por absolutamente todos los sistemas. Y finalmente, también asociado con los dos puntos anteriores, es la proporción de remediaciones aumentó de forma global de todo lo que hicimos en este periodo en un 36%. Y en buena parte gracias también al hacking continuo. Muy bien, antes de ya cerrar, digamos, este webinar, un par de comentarios. El primer comentario es que recientemente pusimos nuestros sistemas automatizados de detección de vulnerabilidades a ser probados mediante la metodología de OWASP, que está disponible en el proyecto. Y gratamente encontramos que los resultados fueron básicamente de que la tasa de verdaderos positivos o ciertos positivos fue de 100%. Y la tasa de falsos positivos fue de 0%, y por eso ustedes en esta gráfica ven en la parte superior a la izquierda el logo de FluidAttacks arriba por encima de otros, digamos, otras herramientas comerciales y no comerciales que también se han probado en este benchmark de OWASP. Esto nos llena de orgullo y básicamente le confirma también a la comunidad, le confirma también a nuestros clientes que nuestros sistemas, nuestra metodología, nuestra filosofía está, digamos, bastante robusta para lo que hacemos. Y quien quiera de pronto hacer un zoom sobre esto que vemos acá, pueden visitar básicamente este par de URLs que les compartimos también. Y un último dato es posible que al día de hoy esta gráfica haya cambiado, sobre todo porque no sabemos si hayan actualizaciones de esos otros sistemas con los cuales nos han comparado en este benchmark. Finalmente, invitarlos a que descarguen el reporte de ataques 2021 que está disponible en Internet. Esto que vimos en el webinar es solamente, digamos, un resumen de lo que ustedes pueden encontrar en este informe con mucha más información, con mucho más detalle, de manera que los invitamos, si aún no lo han hecho, a descargar este informe. Sin más por el momento, les quiero agradecer por su atención. Quedan con mis datos y creo que podríamos pasar ya a preguntas, no sin antes pedirles por favor que accedan a este recurso a través de este código QR y nos brinden su feedback de este webinar. Julián, mil gracias. Sí, mientras vamos respondiendo las preguntas, les agradecemos de verdad que nos den su retroalimentación en esta encuesta, que nos sirve siempre para estar proponiendo nuevos temas a la comunidad y para mejorar para próximos eventos. La primera pregunta, que de hecho es un comentario, si van a recibir también una grabación del evento, claro que sí. Luego, durante el día, van a recibir un link en su correo donde podrán volver a ver esta grabación, y luego en el canal de YouTube de FluidAttacks vamos a subir este webinario. Y aprovecho a invitarlos para que se suscriban, que ahí tenemos todos nuestros eventos pasados y eventos futuros que realizamos, siempre se cargan al canal. Bueno, Julián, la primera pregunta es, ¿las vulnerabilidades en software va dirigido a que en el desarrollo de software no se realizan pruebas eficientes de testing desde el inicio del proceso? Repíteme por favor la pregunta, que de pronto no la entendí bien. ¿Las vulnerabilidades en software va dirigido a que en el desarrollo de software no se realizan pruebas eficientes de testing desde el inicio del proceso? Las vulnerabilidades pueden aparecer tanto al principio, digamos, del desarrollo como en etapas, digamos, más posteriores. Finalmente, las vulnerabilidades en software lo que significan es hay diseños o codificaciones
o configuraciones, si no estamos hablando propiamente, digamos, de desarrollo de software como tal, es a cosas que permiten que un atacante o cosas que permitan que un error humano, digamos, derive en afectar la disponibilidad, la integridad y la confidencialidad de la información, ¿cierto? Entonces, todo lo que reportamos aquí de una u otra manera afecta uno o más de esos pilares y no necesariamente está atado con que tenga que ser al principio, digamos, del inicio del desarrollo. Sin embargo, la filosofía y, digamos, el hacking continuo que ofrecemos a nuestros clientes es hacerlo específicamente de esa manera, desde etapas tempranas, hacer testing profundo e integral para que en etapas posteriores no haya, digamos, que hacer remediaciones y reparaciones y que, por cierto, es mucho más económico hacerlo en etapas tempranas. Espero haber respondido la pregunta con esto. ¿Por qué se encontraron más vulnerabilidades? ¿Los sistemas fueron construidos más débiles o ustedes mejoraron en la forma de ataque? Es difícil determinar cuál de las dos razones, sin embargo, hipotetizamos que puede haber de las, digamos, de las dos fuentes que menciona la pregunta. Pues por un lado, no vamos a llegar en ningún momento en la vida en donde no hayan vulnerabilidades en diferentes sistemas. Y esto naturalmente por la evolución de los mismos sistemas, del software, de los paradigmas, etcétera. En los últimos años hemos venido identificando, o más bien la comunidad de ciberseguridad del mundo ha venido identificando vulnerabilidades que han estado abiertas durante muchos años, etcétera. Entonces, por un lado, puede ser que el que encontremos más vulnerabilidades se deba a que en algunos casos no se apliquen, digamos, todas las buenas prácticas de desarrollo de software o desarrollo de software seguro o despliegue endurecido de sistemas, etcétera. Pero por el otro lado, también de alguna manera en lo que nosotros entregamos siempre estamos buscando mejorar, hacer las cosas más rápidas, hacer las cosas precisas. Muestra de ello fue lo que vimos de OWASP, ¿sí? Que nuestros sistemas de detección automática ahora tienen, digamos, un nivel bajo ese criterio de OWASP muy alto, muy bueno. Y eso también debió haber contribuido sin duda alguna que hubiéramos encontrado más vulnerabilidades que en el periodo anterior. Intensidad y prevalencia. ¿Esas vulnerabilidades son a nivel SAST, DAST, SCA? Esas vulnerabilidades provienen de cualquier tipo de técnica utilizada para encontrar vulnerabilidades. Luego no está concentrada, digamos, en algo particular. Hablamos ahí de todos, absolutamente todos, digamos, de los reportes de vulnerabilidades y en la presentación, cuando hablamos de intensidad y prevalencia, bueno, aquí de pronto me confundí. Cuando hablamos de frecuencia estábamos hablando de todas, absolutamente todas las vulnerabilidades y solamente en intensidad y prevalencia era un subconjunto, pero no digamos del tipo de prueba, sino de la severidad. Entonces hablamos de absolutamente todos los tipos de técnica disponibles que ejecutamos. ¿De dónde sacan ustedes el estado de las vulnerabilidades? Tenemos una app que la utilizamos para que todos nuestros clientes puedan acceder y visualizar tipos de vulnerabilidades, severidad, tipo de remediación sugerida y muchas otras cosas. ¿Ok? Entonces esto hace parte del hacking continuo. De ahí es de donde tomamos todos estos datos que analizamos para presentarles digamos, estas conclusiones. ¿Existen metodologías o frameworks que faciliten y se apliquen buenas prácticas en una empresa? Sí, definitivamente. No podría dar una lista exhaustiva, digamos, de frameworks y de buenas prácticas para esto, pero existen varias a muchos niveles. Existen, por ejemplo, guías para desarrollar de forma segura software en diferentes lenguajes,
que todas atienden básicamente a ese criterio de seguridad que nosotros tenemos. Existen también guías de buenas prácticas, por ejemplo, para desplegar infraestructura, sea on-premise o sea en la nube de una forma segura. Ahí ya no estamos hablando propiamente, digamos, de desarrollo de software, sino qué debería configurarse para que esté seguro. Entonces, sí, definitivamente hay mucho de dónde echar mano, por así decirlo, para que el desarrollo y el despliegue de sistemas sea lo más seguro posible. Si necesitan más información al respecto, nos pueden escribir y con mucho gusto les damos un poco más de detalle de dónde pueden estar, digamos, esas guías de buenas prácticas. ¿Han aumentado las vulnerabilidades con la implementación de portales web en lenguajes como Angular que no encriptan la información desde el front-end? Esa pregunta en particular se nos sale, digamos, del alcance de lo que estamos hablando aquí en el webinar, porque digamos que no llegamos a parte de los datos que menciona la pregunta y es tipo de tecnología en portales web, tal cosa. Esa información, digamos que no la incluimos en el análisis. Entonces, en este instante no podríamos responder eso. Sin embargo, si estamos hablando de que hace falta un cifrado en este tipo de portales, en esos lenguajes, esperaríamos que existieran más vulnerabilidades de acuerdo con eso porque no cumplen con unos requisitos de seguridad que deberían estar implementados. Sin embargo, creo que también podríamos ampliar de pronto un poco más esta respuesta en un momento posterior. ¿Qué porcentaje de automatización versus esfuerzo manual o humano tiene el proceso de hacking continuo? Eh, La verdad es que no podría dar como un dato o una respuesta precisa porque cada sistema es diferente, tamaños diferentes, mejor dicho, cada sistema que probamos de alguna manera tiene sus diferencias y no necesariamente se tiene, digamos, como una proporción en automatización de tanto por ciento digamos, de hacking manual de tanto por ciento. Entonces, depende. Y también depende de cuánto, digamos, cuántos cambios, cuánto desarrollo, cuántas nuevas adiciones, digamos, de funcionalidades existen en cada sistema. Entonces es difícil llegar como a una proporción de cuánto es lo que se trabaja con cada uno, digamos, de estos dos elementos. ¿Existen en Latinoamérica profesionales altamente capacitados y especializados para desempeñar cargos en estos procesos? Eh, lo que puedo decir es que sí existen, ¿sí? Sí existen. Sin embargo, desde hace varios años sabemos que también existe digamos, una brecha de profesionales que puedan hacer esto. Entonces, existen, pero quizás hay escasez en ese tipo, digamos, de talento que puedan realizar este tipo de cosas y esto también se convierte, digamos, en una oportunidad para muchas personas que estén interesadas en una carrera, en un camino en ciberseguridad. Ahí aprovecho, Julián, para mencionar que especialmente si se está buscando talento interno, como tú mencionas, hay una escasez, pero precisamente por eso existen compañías en las que se puede tercerizar este tipo de labores, porque sí sabemos que hay dificultad para conseguir este tipo de talento de manera interna, pues para eso hay equipos especializados que pueden llegar a suplir estas necesidades en cuanto a seguridad. Sí, completamente de acuerdo, María, y gracias por adicionar eso. Bueno, hemos llegado al final del evento el día de hoy. Varias preguntas se nos quedan sin responder, pero estaremos respondiéndolas a través de correo electrónico. Recuerden, volver a ver el evento a través del link que les va a llegar al correo. Agradecemos muchísimo su asistencia y que hayan podido llenar la encuesta del día de hoy. Julián, muchísimas gracias y nos vemos en una próxima Ha oportunidad. sido un placer. Gracias a todos.